Y hubo un momento en que pasaron 4 o 5 meses donde solo recibí nuevos rechazos y llegamos como 84 seguidos. La mayoría de gente nos decía, esto nunca va a pasar en Colombia, ustedes están locos. ¿Y ese primer sí cómo lo recibió? Felipe Santamaría es cofundador de Rockstart Latam, la aceleradora más activa de Colombia, con más de 80 startups invertidas y 40 millones en capital levantado. Ha acompañado a más de 350 compañías en su crecimiento, consolidándose como uno de los grandes referentes del ecosistema emprendedor en Latinoamérica. Una convocatoria puede tener 3.000 aplicantes. ¿Y cuántos seleccionan? 10. No, es más difícil que entrar a Stanford. ¿Qué tanto invierten en una sola compañía? Podemos llegar a invertir hasta 350, 400 mil dólares en una compañía. A mí me encanta que le vaya bien a cualquier emprendedor colombiano. Claro. ¿Por qué? Porque es que eso genera riqueza y cambia el panorama del país. ¿Cómo hacer inversión en emprendimientos? Yo no tengo que jugarme un gran capital para empezar. Mi recomendación número 1 es... Hoy en el podcast de MPF tenemos como invitado a Felipe Santamaría, emprendedor, inversionista y uno de los grandes referentes del ecosistema de startups en Latinoamérica. Felipe es cofundador de Rockstart en Latam, la aceleradora que ha impulsado a más de 70 startups en la región y que hoy lidera una comunidad de inversionistas ángeles que es muy activa y muy comprometida. Pero su historia no empieza con éxito. Detrás hay varios emprendimientos fallidos y una convicción profunda de que emprender es una carrera de largo aliento. En esta conversación hablamos de cómo se construye una startup con verdadero potencial, qué errores suelen cometer los emprendedores al buscar inversión y sobre todo, cómo cualquier persona puede empezar a invertir en startups desde hoy. Si alguna vez has sentido curiosidad por el mundo del emprendimiento, este episodio te va a dar mucha claridad, te va a dar herramientas y una nueva manera de ver el riesgo como una gran oportunidad. Felipe Santamaría, Felipe, bienvenido a Mis Propias Finanzas, ¿cómo vamos? Bueno, Juanpa, gracias por esta invitación y feliz de estar acá acompañándolos y bueno, intentando sumar alguito. No, pues es que teníamos pendiente esta charla creo que hace varios meses. Este es un tema que a mí personalmente me apasiona, del que trato de aprender y pues qué mejor que tener una persona que lo ha hecho muy bien, que es un referente en Latinoamérica del tema de emprendimiento, construcción de startups, aceleración de startups. Y es un tema que yo creo que la gente tiene curiosidad, pero que poco conoce. Muchos quisiéramos invertir en emprendimientos, emprender también, pero a veces nos faltan las herramientas y nos falta una guía y un camino. Entonces yo creo que esta conversación va a salir muy bien. Ahora, usted es abogado de profesión, pero emprendedor de niño. O sea, usted vendía sándwiches en el colegio, en la universidad. ¿De dónde nace esa vena de emprendedor? Desde niño. Yo, o sea, creo que desde niño tenía muy claro que quería ser empresario. Incluso el por qué termino metiéndome en una facultad de Derecho fue porque siempre me decía, y mi papá me decía mucho, pues usted no estudie negocios, usted ya lo va a aprender. Utilice algo que pueda complementar y que necesiten los negocios y estudie eso. Y arranqué por ahí, nunca me gustó realmente. No. Pero pues ya tenía crédito, tenía otras responsabilidades y ya el costo de salirme o cambiarme era muy alto. Entonces empecé a mezclarlo con administración. Y ahí sí logré pues, como aprender otras cosas y más o menos moverlo. Pero de donde naces de niño, yo era el niño que vendía dulces, era el niño que vendía sándwiches, después hasta vendí cursos de inglés por llamada, era bastante retador, difícil. Y realmente para mí, yo creo que el emprendedor generalmente la primaria es esa, la primaria es salir a vender dulces, salir a exponerse a un no desde muy niño, desde muy joven. Y en la universidad yo me la pasaba igual buscando negocios, nuevos negocios, casi que mi actividad principal era el emprendimiento y el secundario era el estudio. Y de ahí nació. Yo creo que ahí se fue fortaleciendo como esa capacidad y ese... Ahora, la pregunta, ¿eso es algo que usted vio en su casa, vio en sus amigos o de dónde nace como... Sí, porque no cualquier niño sale a vender dulces y a vender sándwiches, o sea, se requiere como tener algo de ese espíritu, pero quisiera preguntar si eso nace de alguna parte o simplemente eso, usted nació con eso. Pues yo realmente creo que
No sé de dónde nace, porque mi familia no es muy emprendedora. Lo que pasa es que mis papás siempre nos apoyaron mucho y entonces le decía, quiero vender y de una, hágale. Ellos no tenían mucho ese ADN, pero sí el de apoyar mucho lo Ok, que quisiera hacer. chévere. Entonces con mi hermano, con amigos, empezamos siempre a tener un negocio, a hacer cosas, y ellos nos dejaban, nos apoyaban, hasta nos metíamos en problemas por el colegio, que no se puede vender y cosas por el estilo. Y de cierta manera siempre entendieron, siempre nos dejaron, obvio, con ciertos límites. Ahora, usted se graduó de la universidad y entiendo que trabajó un tiempo como abogado, ¿o no? No, ¿O no nunca mucho. Bueno, ejerció? no mucho. Trabajé por ahí un año y medio más o menos, pero ya enfocado en negocios internacionales. Ah, ok. Digamos que nunca ejercí como tal. Ahora, quiero volver a eso que usted menciona, que la primaria de un emprendedor es recibir un no muchas veces. Y leyendo un poco de su historia y ya para entrar al tema de Rockstart, cuando usted, entiendo, funda Rockstart, había recibido 100 nos antes de muchas veces. ¿Cómo fue ese proceso de que le digan a uno que no muchas veces? Yo creo que ha sido el momento más retador de mi vida en lo profesional, porque uno llega a un momento a decirse, ¿será que yo soy, qué pena la palabra, pero soy un idiota y no me estoy dando cuenta y todo el mundo sí? El impostor. El impostor, pero aparte con ganas, porque yo tenía un tablerito donde teníamos como todos los leads y cada vez que cerramos en teoría un cheque. Y hubo un momento en que pasaron 4 o 5 meses, 4 meses y medio, no me acuerdo exactamente, donde solo recibí nuevos rechazos y llegamos como a 84 seguidos. Pucha. Y en esos meses yo decía, de verdad, yo estoy tan equivocado porque la matemática me dice, o la estadística me dice que no pueden estar equivocados tantas personas y yo no. ¿Eso era para qué startup? ¿Para qué emprendimiento? Para Rockstar. Eso era Ese era para para Rockstar Rockstar. lanzarlo, el primer batch. Ok. Entonces necesitábamos primero tener un capital para poder salir a buscar startups e invertirlo y nos demoramos 1 año y 7 meses solamente creando ese primer capitalito para salir por las primeras 10. ¿Usted cree que era un tema también de que el ecosistema en Colombia y en Latinoamérica estaba muy crudo, no era el momento? Porque a veces también se necesita algo de timing, algo de suerte para uno decir, es el momento, no necesariamente la idea está equivocada, sino que el momento de pronto no era el correcto. ¿Pudo haber sido eso? Total, yo creo que tiene que ver con todo y el momento, pues en ese momento no se hablaba de startups en Colombia, Estamos hablando de qué año, perdón. Ok, 2015-16. En ese momento no se hablaba mucho de startups en Colombia, apenas los primeros pinitos, apenas los primeros asomos, no existía Rappi o no era famoso, por ejemplo, solo para poner contexto. Entonces, esto era algo completamente nuevo que la mayoría de gente nos decía, esto nunca va a pasar en Colombia, ustedes están locos, pero no el loco positivo, sino el loco negativo. Yo creo que sí fue un poco antes de tiempo, porque lo que se conoce como ecosistema, startups y el boom de inversión, si es que se puede llamar boom en Colombia todavía, porque creo que todavía estamos en pañales, pero eso empezó a pasar 2018 y 19, como con el auge de Rappi, salió Avi, bueno, empezaron como a claro. pasar muchas cosas, Merkeo, las rondas, llegar fondos internacionales y ahí como que SoftBank, todo este tipo de Ujú. cosas como que puso en el radar el ecosistema. Pero para 2015-16 pues esto era todavía el desierto. Rappi estaba naciendo hasta Claro, ahora, no había sí, creo que claro, ni siquiera levantado su primera ronda grande o claro. estaba levantándola hasta ahora. Entonces yo creo que sí era timing, pero había que hacerlo. También era el momento de pegar. Yo creo que si ya lo hubiéramos hecho después, ya no hubiéramos sido relevantes, hubiéramos probablemente sido uno más. ¿Y ese primer sí, cómo lo recibió? Todavía me acuerdo y tenemos una foto y un saludo a José, que es el primer inversionista que firmó. Tenemos una foto en la notaría porque firmamos en notaría y todo en esa época, como ha cambiado todo hasta eso. Tenemos una foto los dos en la notaría firmando el contrato pues es la primera vez que alguien confió y que alguien dijo, pues usted está loco de pronto, pero yo también y hagámosle que esto tiene futuro. Y bueno, creo que fue el inicio. Y José era un ángel inversionista, un VC, era un emprendedor, Era un, en ese momento no había el término ni siquiera ángel inversionista, entonces era como un un soñador. empresario soñador con algo de liquidez y que decía, esto tiene que pasar. Y fue el primero que puso el cheque. Y después de José vinieron otros más, me imagino. Empezaron cada vez a llegar más.
no muy rápido como nos gustaría, o como la historia bonita que uno dice después, eso es una bola de nieve, no. Pero empezaron a llegar y cada vez pasaban menos nos, cada vez que llegaba, antes que llegara un sí nuevo y se montara alguien más, y empezamos a montarlo. Y en ese momento, en 2016, hicimos el primer International Investor Summit en Colombia. Llegaron 11 inversionistas de afuera. Pero para Un ese momento era montón, un sí, montón, un claro. montón. Uno hoy habla con los números que vienen al año 200, 250 y pues les suena nada, pero en ese momento era un montón. Nos reunimos con 50 personas colombianas, les contamos un poquito, trajimos casos de éxito y eso detonó el primer cierre. Ya con eso logramos atraer la suficiente atención y ya dijeron, bueno, estos van como en serio, hagámosle. Para la gente que no sabe qué es Rockstart, qué es una aceleradora, qué hacen ustedes, ¿cómo nos puede explicar? Rockstart es una aceleradora. Una aceleradora es un lugar en el cual está hecho para que los emprendedores puedan crecer más rápidamente de lo que crecerían por fuera de la aceleradora, intentando acercarlos a encontrar product market fit o, digamos, como validación del modelo de negocio. Entonces, una aceleradora está creada para ayudar a las compañías a llegar a esa fase más rápido, con mentores, con conocimiento previo, con estudios de mercado, con ayuda técnica, para que los emprendedores pues, puedan realmente superar esa fase que es donde más mueren las startups. La particularidad de Rockstar es que adicionalmente a ese programa de aceleración, tiene una tesis de inversión. Entonces nosotros invertimos en las compañías que seleccionamos, les entregamos el programa y capital para que también puedan crecer y digamos que tener algo para invertir, construir producto y demás. Eso hace Rockstar, ya llevamos 10 años haciéndolo y tenemos en este momento 85 inversiones. Ustedes hacen una convocatoria abierta, me Sí. imagino, aplican muchos emprendedores y emprendedoras. ¿Cuántos pueden a ese primer batch o esa primera generación de Rockstart, cuántos aplicaron? Para ese primer batch eran 380 y era un número superlativo para nosotros. Wow, Yo esperaba como 150, no, pero un montón. un montón. Y, claro, era diferente. Nos tocó irme a mí con un pendón, literalmente, desde México hasta Argentina, haciendo eventos de comunidad. Y los eventos eran 15 personas, un café, Claro. 20 personas, y contándoles de Rockstar, que abríamos convocatoria, que queríamos invertir. O sea, fue un trabajo que yo creo que el costo de adquisición de cada aplicante fue supremamente caro, pero empezamos a sembrar unas muy buenas bases. Hoy en día, una aplicación, una convocatoria puede tener 3.000 aplicantes. 3.000 aplicantes. Superamos generalmente los 3.000. ¿Y cuántos seleccionan? 10. No, eso es más difícil que entrar a Stanford. Es demasiado difícil y es durísimo para nosotros hacerlo porque pues obviamente se nos están pasando cosas que pueden tener mucho potencial. Ese es como el sentimiento todo el tiempo, pero sí, es muy duro. La fase de selección dura 3 meses, es un Claro. trabajo muy, muy, muy intenso. Bueno, entremos a ese proceso que me interesa bastante, a ese proceso de selección y sobre todo, ¿qué buscan ustedes a la hora de invertir y seleccionar una compañía? Porque dentro de 3.000 aplicaciones, dentro de 3.000 potenciales emprendimientos, seguramente ustedes ya tienen como un checklist, ¿no? Muy mapeado de qué es lo que buscan en un emprendedor o una emprendedora o un grupo de personas a la hora de invertir en una empresa. Sí, yo creo que sí tenemos toda una metodología y varios puntos y todo, pero lo más importante en lo que hacemos mucho énfasis es en el equipo. Y El en el equipo. equipo a diferentes niveles. Hay niveles, pues obviamente de complementariedad, ¿no? Que haya un financiero, que haya un tal, uno de tecnología, bueno, como que se complementen. Pero sobre todo que también estén alineados hacia el futuro en lo que quieren construir y en cómo se conectan con esa visión que quieren construir. Eso hacemos mucho énfasis, incluso hacemos test psicológico al equipo, de trabajo en equipo, hacemos un proceso de reclutamiento realmente profundo, porque lo que nos hemos dado cuenta es los modelos de negocio que nos presentan probablemente van a cambiar en un año, en 6 meses, en 2 años. El ciclo es muy largo, pero las personas son las que no van a cambiar o no deberían cambiar. Interesante eso. Entonces nos gusta mucho ese primer punto de ese equipo y hacemos mucha profundidad en eso. También gente con la que quisiéramos trabajar en los próximos 10 años, que es lo que va a durar el ciclo. Que yo creo que no es un accidente. Aquí tengo su libro, que el libro se llame así, ¿no? Emprendedor mínimo viable, que es un poco alusivo a
creo yo, a la palabra producto mínimo viable. Total. Interesante que lo primero en lo que se enfoque no sea como en la idea de negocio, en el producto, sino en la gente, en el emprendedor, en el equipo que hay detrás. Me parece curioso eso. Sí, porque yo creo que al final, creo que el equipo y esa visión que tienen y sobre todo esa conexión, yo le podría decir, digamos, mis propias finanzas y Juan Pablo. Entonces, uno puede decir, pues de pronto los cursos algún día no pegaron o en el inicio no pegaron, pero si el propósito es educar a Latinoamérica en finanzas, pues va a encontrar la manera de llegar a más personas, de crear una buena empresa y uno empieza a iterar y a encontrar por dónde sí, que Total. funciona y que no. Yo creo que, por ejemplo, dicen que el 90% de los fracasos de los emprendedores fracasan, lo cual es cierto, pero yo creo que la gran mayoría de esos fracasos viene porque la gente entra al emprendimiento con ganas pues, de hacer un negocio en vez de tener una visión, realmente como buscar cambiar algo y tener un propósito serio y claro, más allá de lo financiero. Porque es muy fácil que a los 6 meses uno no haya encontrado por dónde, y si uno no tiene esa inspiración más allá de lo monetario, pues va a cerrar y va a decir esto no funcionó. Entonces eso es fundamental y por eso el libro, por eso es el enfoque principal de Rockstar. Y creo que ya de ahí uno empieza a decantar las otras cosas. El producto mínimo viable, la atracción inicial, el modelo financiero, cómo van a llegar a rentabilidad, cómo van a escalar y demás. Se me acaba de ocurrir una pregunta chévere y es, no sé si tengan esto mapeado o no, pero de 100 que llegan o 1000 que llegan, ¿cuántos realmente llegan con ese propósito de cambiar o de resolver un dolor en el mundo? ¿Y cuántos con ese propósito de construir una compañía, venderla, recibir un cheque y nos fuimos? Que pues está bien, pero... Ahí está, yo creo que la gran diferencia son 3.000, pero la gran realidad no lo tengo cuantificado muy bien porque también eso es, pues, a ojo, es Claro, juzgar un poquito eso, claro. pero creería que más o menos la mitad están haciendo un negocio y si no es este, mañana saltan a otro y mañana saltan a otro, porque lo están viendo desde un ámbito netamente de negocio, de Claro. encontrar rentabilidad financiera. Entonces intentamos tener como una lupa muy fuerte en este tema. Me imagino que una vez encuentran un equipo sólido, de gente buena, que ha probado cierto éxito de pronto en otras industrias o en sus trabajos, miran algo de números, de finanzas o no. Claro. Y ahí entonces uno dice, listo, este equipo tiene experiencia, lo que los conecta con esta visión es poderoso. Ya ahora sí miremos el modelo de negocio, qué han testeado, qué numeritos tienen, esa atracción temprana, qué tal se ve, qué tal la capacidad de ejecución. ¿Tienen que haber vendido algo o no? ¿Tienen que tener ventas o no necesariamente? No necesariamente. Ok. Generalmente, lo que pasa es que competir contra las ventas es muy bravo. Mm, Entonces, si nos presentamos los dos a una aceleradora y usted vende 20 millones de pesos y yo vendo cero y tengo una idea, pues probablemente usted me lleve claro, ventaja y sea más difícil elegirme a mí. claro. Pero el 10% más o menos de las startups que nosotros hemos seleccionado e invertido han entrado sin tracción. Por lo Sin menos tracción quiere decir sin ventas. sin ventas. Ok. Tracción O, puede ser, de bueno, pronto sí tienen algo de tracción, pero no ventas. ya. Porque pues también hay que tener algo más allá de un PowerPoint. Descargas Exacto. o... Ok. Usuarios de pronto todavía no los están cobrando, no están monetizando, pero ya se ve que están ejecutando muy rápido. Y ahí, pues obviamente ya empieza uno a mirar el modelo de negocio actual y qué potencial tiene como potencial de mercado, qué tan rápido podría llegar a ser grande y uno tratar de proyectar el futuro y ver si podría ser un éxito atractivo y tener retornos. Es decir, que alguien compre esa empresa, que pueda llegar a ser de un tamaño significativo que el inversionista de etapa temprana pues gane algo de capital. Ahora, la pregunta que me surge acá es, ¿cuánto, digamos, ustedes estiman que cuánto dura ese proceso de aceleración? 6 meses. 6 meses. ¿Ustedes estiman que en ese proceso de 6 meses, qué tiene que pasar? O sea, me imagino que se ponen unos hitos muy puntuales, ya es un tema de ventas, es un tema de product market fit, es qué exactamente, qué buscan que pase en esos 6 meses. Cada compañía es una historia diferente porque cada uno está en un momento diferente y la industria y el modelo de negocio es diferente, pero tiene que crecer sí o sí. Es decir, si está antes de revenue, tiene que llegar a revenue. Si está ya con revenue, tenemos que crecer ese revenue. Pero lo más importante que hay debajo es que tenemos que descubrir durante ese programa
las válvulas de crecimiento. Es decir, ¿qué nos hace crecer? Que si hacemos A, sucede B. El programa nosotros lo consideramos exitoso cuando logramos eso con las compañías, que nosotros podamos pronosticar de alguna manera, con data, con número, qué va a pasar en el futuro, porque eso les va a ayudar a tomar decisiones, eso les va a ayudar a crear un camino mucho más numérico y no es el sueño loco de, sí, vamos a crecer, pero bueno, ¿cómo? ¿De dónde va a venir ese crecimiento? ¿Cuánto nos va a costar? Entonces creo que cuando logramos eso es exitoso, entre otras cosas, ¿no? Hay un track completo de mejorar los skills de los founders en los temas puntuales, cómo contratar mejor, cómo levantar capital cuando lo necesiten, cómo llevar las métricas de la compañía y un orden, digamos, de compañía desde muy pequeños. Todo ese tipo de cosas, pues intervenimos y tratamos de ayudarlos en eso porque es fundamental ya para el crecimiento. ¿Y son agnósticos a la industria o se enfocan en ciertas industrias? Somos agnósticos a la industria, sin embargo, pues todo tiene que tener algo de tecnología por el componente de escalabilidad. Okay. Y es muy difícil encontrar modelos que sean escalables sin tecnología. Es bien difícil, es como casos muy específicos que pueden lograr esa escalabilidad sin tecnología. Y lo otro es, ¿qué tanto invierten en una sola compañía? Bueno, en un inicio, nosotros solo como aceleradora invertíamos un ticket, un cheque, y arrancábamos el programa y de ahí en adelante a esperar a ver qué pasaba con nuestro cheque, no teníamos más capital. Hoy en día tenemos capacidad para, después del programa de aceleración y el primer cheque, poder seguir acompañándolos en inversión a lo largo del tiempo. Entonces podemos llegar a invertir hasta 350, 400 mil dólares en una compañía. El mínimo de inversión, el de entrada, es de 125 mil dólares. Y se quedan con un pedazo de la startup desde el día uno. Exactamente. Nos quedamos con un 5 o 6% aproximadamente. Eso es una pregunta que a mí siempre me hacen muchos emprendedores y es, oiga, cuando recibo capital, pues, ¿qué tanto entrego? Es una pregunta que de pronto para usted es muy fácil de responder y por eso quisiera una luz y una guía para muchas personas que me hacen esa pregunta y es, pues si yo traigo inversión, pero entrego el 10%, el 20%, el 50%, yo no sé qué tanto y ahí es donde se asustan y nunca hacen nada. Total. Y es que no es fácil, es antiintuitivo. Uno pues crea una empresa y, pues es su activo, entonces uno no quiere perder control y perder control es como una decisión muy fuerte, digamos, difícil o muy importante para la compañía. Si uno va a levantar capital, uno tiene que saber que está vendiendo la compañía por partes desde el día uno. Okay. Entonces yo voy, vendo una parte y trato de vender lo mínimo posible porque es el momento más barato de mi compañía hoy. Entonces trato de traer dinero a través de mis acciones con un valor futuro porque hoy no valen nada, honestamente. Generalmente si yo voy a jugar este juego que es el venture capital o el capital de riesgo, yo debería, hay una reglita que no está escrita casi que en ningún lado, pero es una regla y es no debería diluirme más del 20% por ronda. Está bueno eso. Es decir, si yo en presemilla, iniciando mi compañía, necesito 200 mil dólares, yo no debería entregar más del 20% por esos 200 mil dólares, porque entraría en una sobredilución, es decir, entregaría mucho de mi compañía en una etapa muy temprana y probablemente después voy a tener problemas. Entonces, así uno va llevando esos ciclos y cada ronda debería ser un 15%, 17%, el total de la ronda. Entonces, ahí más o menos, yo creo que con eso uno puede organizar algo un poquito más metódico. Claro, porque la matemática es, si yo entrego la mitad en esa primera ronda, entregué el 50%, cuando vaya a levantar la siguiente ronda y entrego otro 20%, casi que me quedo de minoritario en solo 2 rondas de capital. Exactamente. Y por ejemplo, Nubank, que salió a IPO y todo lo demás, pues claro, tiene múltiples rondas de inversión y por ahí los founders, el equipo emprendedor pierde la mayoría, debería perder la mayoría de la empresa, debería mantener el 51% hasta posterior a Serie A. Ok. Es decir, 3 rondas, al menos. Entonces, si uno antes de eso ya entregó el 51% del control, está muy diluido. Entonces, por eso es que se van haciendo como por fases y máximo el 20%. Claro, porque cuando ya llegué a IPO, que es como esa punta de la montaña,
pues sí, ya tengo el, qué sé yo, el 10, el 8%, pero de una compañía Claro, que vale enorme. muchísimo dinero. Claro, ya ahí los emprendedores literalmente tendrán el 10, 12%, porque pues han metido muchos inversionistas y hay, no sé, 20 fondos que han metido durante el ciclo de la compañía, pues obviamente ya todo el mundo tiene participaciones menores, pero son 4 billones, 5 billones de dólares, pues obviamente el 10% de eso es una locura. Oiga, Félix, yo creo que usted vivió esto muy de cerca y fue ese auge del venture capital, de las startups y demás post pandemia 2021, 2022, donde literalmente muchas compañías levantaron cheques muy grandes. A veces dicen, yo no conozco bien, que con una presentación de PowerPoint se levantaban 1, 2, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. Y pues cuando uno oye esas cifras, como que a uno no le caben en la cabeza. ¿Eso sí fue una medio burbuja del VC o es parte del juego y así se juega en la industria esos números astronómicos? ¿O sí vivimos un momento como de dinero muy barato porque las tasas estaban casi que en el 0%? Los inversionistas me imagino que tratando de invertir ese capital, pero sí le tocó. ¿Cómo vivió usted ese momento estando en Rockstart, ese momento como de esa burbuja, si se quiere, del venture capital? Y primera respuesta, yo sí creo que hubo una pequeña burbuja, sí hubo un momento, digamos, de un crecimiento que no tiene mucho sentido, pero empezó a pasar más que todo por las tasas. Claro, Bajaron las tasas y tener recursos no invertidos en una papa caliente para al los cero por inversionistas. ciento, sí. Y llega un loco que le dice, pues le voy a tener la plata 10 años, vamos a apostar en tecnología y esto va a dar retornos a 10, 12 años. Pues era un buen activo para, digamos, poner el capital por lo menos y dejar de perder, digamos, capital manteniéndolo. Entonces se volvió atractivo y adicionalmente empezaron a pasar pues, los casos de éxito que empezamos a ver compañías supremamente grandes, rápido, y todo el mundo se puso con mucha euforia a invertir. Adicionalmente en Latinoamérica tuvo otro componente y es que también fue el boom del ecosistema startup como tal. Entonces, aparte nos Rappi, cogió Avi, Tool, bueno, Tool, todos. Nos cogió novatos, entró un fondo enorme como SoftBank y empezaron a pasar cosas increíbles. Pues claro, todo el mundo estaba un poco, mucho fondo americano invirtiendo en Latinoamérica por primera vez y se armó un momento, digamos, de alza muy, muy alta que pues uno hoy puede decir ya con el periódico del otro día, decir, pues una burbuja, que idiotez lo que hice. Pero fueron las condiciones de ese momento, pero creo que sí había muchas cosas sin fundamento. Es decir, lo que yo creo que todo el mundo en el Venture Capital y Latinoamérica aprendió es, este juego no es solo inflar, 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 porque al final la valoración financiera usted la puede postergar por crecimiento, pero no la puede evadir. En obvio, algún momento esto tiene que, los números tiene que dar dar. ese valor. Y si nunca llega, pues entonces empiezan ya las correcciones, donde lo que se vivió después es un ciclo que el mismo ecosistema está, bueno, sí, juguemos Venture Capital, esto es riesgo, hay hipercrecimiento, valoraciones que suben rápido, pero no tan allá. No, no todos los mercados, no todas las compañías van a tener que ser de 500 millones de dólares en valoración o más para que deje utilidad. Puede haber compañías de otros tamaños o unos ciclos más largos de creación de valor. Y creo que hoy el mundo está en eso. En ese momento, ¿cómo vivieron ustedes esa situación dentro de Rockstar? ¿Sintieron ese FOMO de me está dejando el bus, tenemos que invertir, busque rápido compañías que se nos están yendo? ¿O cómo lo vivieron? Yo creo que fuimos afortunados en que teníamos una tesis de inversión muy clara Ujú. y no teníamos capital disponible para jugar ese juego. Entonces nosotros pues seguimos jugando nuestra fórmula y nos terminó yendo muy bien. ¿Por qué? Buenísimo. Porque la fórmula era la misma. Intentar entrar muy temprano, tratar de crear negocios sólidos. Las startups Rockstar en ese entonces, bueno y ahora, pero en ese entonces no eran, digamos que, startups que salieran a levantar 30 millones, 20 millones o cosas estratosféricas, sino más bien muy jaladas por la atracción real. Entonces no sentimos mucho eso, más allá, lo que sí sentimos fue el frenón del venture capital. Mucho menos apetito, muchos menos fondos invirtiendo, porque realmente en 2022 y 2023 se frenó casi que completamente el venture capital. Entonces muchas compañías les tocó volverse
sostenibles, empezar a reinvertir lo que generaban y tratar de vivir Estabilizar un ahí. poco. Si te está gustando este episodio y quieres que sigamos trayendo invitados como Felipe, te invito a suscribirte a nuestro podcast. Esto nos ayuda a crecer, a seguir compartiendo conversaciones relevantes que aporten al bienestar financiero de nuestra comunidad. Y si algo de lo que has escuchado en Mis Propias Finanzas te ha servido a pensar diferente, por favor, déjanos un comentario. Nos encantaría leerte y saber qué opinas. Ahora sí, sigamos aprendiendo sobre inversión en emprendimientos. Oiga, ¿qué tan cierto es que ustedes, los inversionistas de riesgo de Venture Capital, le apuestan a 10 compañías? De esas 10 saben que 7, 8 probablemente van a fallar o, no, o van a desaparecer, tristemente. Una, dos, ni fu ni fa, y de pronto una o dos la sacan del estadio y recoge todas las pérdidas, pero además es la que logra los resultados exponenciales. Es totalmente verdad. Yo creo que la industria del venture capital funciona así. Es muy alto riesgo, es decir, yo decir que voy a ser, no sé, el número uno del sector bancario de tarjetas de crédito, es bastante probable que no sea, que no lo logre. Y generalmente nosotros de un portafolio de 10, 5 sabemos que van a quedar prácticamente en cero o se van a volver como lifestyle business en algún momento donde ya dicen, pero no de un tamaño que puedan ser vendibles a alguien, ¿no? Entonces ahí un inversionista no va a ganar, casi que prácticamente no va a ni recuperar su capital, va a perder algo. Con 3 o 4 vamos a recuperar algo y ganar de pronto un retorno no muy grande, de 2 veces lo que invertimos, entre 2 y 3, suave, y el 90% de los retornos de un vehículo van a llegar por una o dos compañías, que son las que de verdad lograron el ciclo y llegaron a ser unas compañías de 300, 400 millones de dólares en un ciclo de 8 a 10 años, que es muy difícil. Entonces sí, la matemática es esa. Ahora, para una persona que quiere meterse en este mundo del capital de riesgo, tiene una plata para invertir, pues veo que esto es un proceso muy riguroso. O sea, ustedes analizan 3.000 compañías, de esas 3.000 seleccionan 10, de esas 10, 5 fallan. O sea, es un tema de éxito bajo. La persona que esté pensando en meterse en venture capital, que quiera de pronto apoyar emprendimientos, apoyar amigos que están emprendiendo, ¿cuál sería esa recomendación? ¿Cómo hacer inversión en emprendimientos? Yo creo que se puede y hoy en día hay muchas más cosas y de muchos diferentes valores. Es decir, yo no tengo que jugarme un gran capital para empezar. Creo que hoy uno puede ir acompañado. Hay comunidades, hay clubes de ángeles inversionistas y entonces uno puede empezar también a aprender de otros, ver deals conjuntamente, entonces evaluamos juntos y eso me ayuda a que lo que usted está viendo puede complementar lo que yo vi y entonces se toman mejores decisiones. Si lo quiero hacer directo, mi recomendación número uno es vaya acompañado. Siempre acompañado, vaya en comunidad y haga el proceso. Uno no tiene el tiempo, si va a invertir, no sé, $10,000, pues de pronto no tiene el tiempo de gastarse meses en un deal, en una evaluación. Pues hágalo con otra gente, que eso va a ayudar a mitigar riesgos. Eso sí lo quiero hacer directo. Adicionalmente va a haber los sindicados o clubes de ángeles son muy buenos porque también educan, hacen cosas y uno va también cogiéndole el tiro, conoce 100 emprendimientos, entonces empieza como a afinar el ojo. Lo segundo es que puede hacerlo también indirecto a través de profesionales tipo Rockstar u otros fondos de inversión, que generalmente esa es la labor, es venga familia, persona que tiene alguna liquidez, invierta con nosotros y generalmente también hacen parte de una comunidad, también los tienen en cuenta, les dan la información, entonces uno lo hace pues mucho más seguro y se lo delega a un profesional, obviamente a cambio de unos costos, pero eso pues, es. Yo les recomendaría a las personas principalmente que lo hagan con alguien, así sea directo o indirecto, pero que lo hagan con alguien que tenga buen track record, buen conocimiento, buena red, porque eso les va a asegurar tener buenos deals, que les lleguen buenas startups cuando debe ser y que pues no vamos a cometer errores, porque generalmente el no entender el contexto para mí es el primer error. Claro. De un inversionista. La primera inversión que yo hice, uno no entendía el contexto de qué es un buen emprendedor,
cómo se ve, cómo se identifica, a qué velocidad se mueve un emprendimiento. Si yo lo veo hoy versus y después lo vuelvo a ver en 2 meses, ¿qué tendría que pasar entre un equipo bueno y un equipo malo? ¿No? Un equipo bueno lo veo hoy y lo veo en 2 meses y parece otra empresa. Y ha crecido y ejecutado y hecho. Y uno ve un equipo no tan bueno y lo ve hoy y lo ve en 2 meses y está exactamente en el mismo punto. Entonces, ese tipo de cosas, pues, son curvas de aprendizaje y puede ser muy costoso cuando uno lo quiere hacer solo y no tiene contexto ni relacionamiento con la comunidad, con una red y demás. Entiendo, ustedes tienen las dos formas. Creo que ustedes hacen sindicados, pero también yo como inversionista, por favor usted me corrige, si tengo, no sé, 50.000, $100.000, puedo invertir a través de Rockstart y que ustedes me hagan la tarea. Ustedes son los expertos, ustedes son los que buscan las 3.000 compañías que tienen potencial y yo, pues que no tengo tiempo para analizar 3.000 compañías, claramente pudiera delegar esa tarea en ustedes. ¿Cómo funciona eso? Total, nosotros tenemos tres cosas diferentes o tres vehiculitos o formas de ayudar o de armar comunidad diferentes. Uno es nuestro vehículo de inversión, que es Rockstart, invierta en el portafolio de Rockstart. Rockstart va a hacer esta tarea los próximos 3, 4 años y vamos a armar un portafolio de 40 compañías en las cuales uno va a estar diversificado. Entonces recaudamos un capital de inversionistas, digamos $5 millones, por ejemplo, y pues cualquier inversionista puede invertir a través de ese vehículo y estar diversificado en 40 compañías. ¿Desde qué montos puede uno invertir? Nosotros tenemos desde 50.000 en adelante Ok. en ese vehículo. Después tenemos un sindicado y mejor, después tenemos un club de ángeles y ese club de ángeles nos encargamos de dar conocimiento, de estar en conjunto, de traer deals y mostrárselos. Cada uno decide si quiere invertir o no, si quiere establecer contacto con Juan Pablo directamente o no. Cada uno decide, pero eso es como un club en donde Ok, hablamos el mismo lenguaje, nos educamos, invitamos gente y traemos deals. Y al lado de ese club hay un sindicado, en donde les decimos, bueno, si usted quiere invertir desde tickets más pequeños, hagámoslo juntos. Entonces organizamos un vehiculito en el que vamos a invertir en mis propias finanzas, por ejemplo, y cada uno puede invertir desde 15 millones de pesos. Ah, perfecto. Entonces recaudamos 150 y se los damos a mis propias finanzas y es una sombrilla, que eso se llama sindicado en este mundo. Entonces Bueno. tenemos nuestro fondo, el Club de Ángeles y un sindicado. Bueno, o sea, no sé, si la startup busca $50.000, yo no los tengo, juntémonos 10 personas, cada uno pongamos Exacto. $5.000 y juntamos ese ticket de 50.000 para dárselo a la startup. Exactamente. Buenísimo. Entonces, hacer parte del club no quiere decir que uno tenga que entrar en el sindicado en los deals, ni estar en los sindicados. Son tres productos aparte que tratan de atender las necesidades de exactamente ese inversionista que quiere entrar en este mundo, que lo ve atractivo, que le llama la atención, pero que no sabe cómo. Que Buenísimo. yo creo que es el estado actual de Latinoamérica, Sí, honestamente. sí, porque donde mucha gente se quema, o sea, muchos quisiéramos apoyar emprendedores, pero donde nos quemamos, y se lo confieso, me he quemado en ese proceso, es puntualmente escoger esta startup, pero pues sin tener el tiempo de hacerle el due diligence, de investigar el equipo, el mercado, etc., etc., y eso me ha salido mal. Eh, entonces, pues yo creo que la mejor forma es acompañado del experto y de las personas que realmente se dedican a esto, ¿no? Total, y yo creo que no es solamente las personas naturales, creo que lo mismo está pasando o Las está empezando a pasar las familias. familias, los corporativos. El capital hoy está viendo el emprendimiento y dice, chévere, esto es una buena forma de construir país, pero no sé cómo hacerlo. Correcto. Entonces, yo creo que sirve para diferentes montos, diferentes tipos de capital, pero creo que sí hay que promover y Latinoamérica se tiene que volver fuerte y Colombia se tiene que volver fuerte en este tipo de activos, porque realmente esto es un movilizador social muy grande, muy poderoso. El número de empleos que han generado los Avi, los Rapis, pónganle el nombre que quiera, es impresionante y es un empleo de muy alta calidad. Claro. Necesitamos, y yo creo que si queremos cambiar el panorama de Latinoamérica, el ecosistema de emprendimiento y la inversión en venture capital es un catalizador, yo creo que inigualable. Oye, hablando de Rappi, yo no tengo nada que ver con Rappi, ni trabajo en Rappi, ni me pagan por promocionar Rappi, absolutamente nada, hago ese disclaimer, pero le hago mucha fuerza a Rappi, porque yo sé el impacto que eso puede llegar a tener, no sé si Rappi llega a salir a bolsa, pasar por todo ese proceso, hacer IPO, traer más capital, que los inversionistas de afuera vean en Latinoamérica una oportunidad de crecimiento. De verdad que sí le hago mucha fuerza a Rappi, sé que Rappi pues es de odios y amores, hay gente, hay mucho
detractor de Rappi, pero no sé, yo sí quiero de verdad que a esa compañía le vaya muy bien porque eso traería unos efectos muy positivos a la región, ¿no? Totalmente. O sea, uno puede no gustarle el servicio o gustarle el servicio, eso es indiferente. Pero lo que ha generado Rappi en el país es increíble y para mí, yo soy súper promotor. Primero, a mí me encanta que le vaya bien a cualquier emprendedor colombiano. Claro, ¿Por qué? Porque es que eso genera riqueza y cambia el panorama del país. claro. Pero especialmente Rappi, que ha sido pionero, fue la primera startup colombiana que salió de Colombia, que trajo montos de capital muy significativos de Estados Unidos y de principales fondos, que se expandió a toda Latinoamérica. Y ese es un mensaje que hoy los emprendedores que están naciendo y que están creando cosas lo ven como referente y se animan a otras cosas. Es un cambio, creo yo que es un cambio sistémico del ecosistema, del emprendedor, del ADN de los emprendedores Y colombianos, de de mentalidad. mentalidad que yo creo que tiene que terminar bien. Y adicionalmente los ciclos del capital, una vez puede hacer IPO o un exit grande y demás, y retornar todo ese capital a los founders, a los inversionistas tempranos, a los fondos, eso va a generar mucha riqueza, nuevos fondos, nuevos recursos para nuevos emprendedores. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que pasa en California, que es el ecosistema más grande del mundo y qué es lo que pasa ahí. Pues que hay cientos de compañías que han hecho ese ciclo rápido. Entonces ha creado mucha riqueza en muchas personas y lo han creado a través del emprendimiento, a través de las startups. Entonces le creen. Entonces hay mucha gente con flujo de caja, con disponibilidad de recursos y que entiende ese activo y lo promueve. Entonces salen y salen y salen y salen y salen y salen, porque eso se multiplica. Eso no es que Rappi haga un IPO o tenga un exit y se guarden esa plata todo el mundo para el bolsillo y listo, nos jubilamos. Por el contrario, eso se multiplica. Habrían 10 veces más fondos en Colombia, nacerían 100 compañías, pues ya hemos visto el efecto, y es un efecto multiplicador que un caso así genera en un país como Colombia. Sí, sí, Necesitamos sí, 10 sí, sí. Rappis en los próximos 10 años. Total. O sea, yo sí de verdad le seguiría haciendo mucha fuerza a que a Rappi le vaya bien porque eso traería mucha riqueza a este país. Oiga, Feli, hablemos de emprendimiento, porque usted lleva vendiendo sándwiches desde muy pequeño, vendiendo dulces y demás, pero ahora está en una nueva aventura, después de acompañar a muchos emprendedores a acelerar sus negocios, a crecer, a levantar capital, a invertir en terceros. Hoy está metido en una nueva aventura de su vida, lleva poco tiempo, pero por lo que me cuenta, creo que va por muy buen camino. Cuéntenos un poquito de emprendimiento, de su nuevo emprendimiento. Bueno, pues aún no hemos salido. Esto es hasta ahora como un pequeño preview de lo que viene, pero en Rockstar llevo 10 años y hemos construido una plataforma por medio de la cual hemos impactado a cientos de emprendimientos en una década y queremos que la próxima década sean algo más de lo que hemos hecho esta década. Pero desde hace años venimos pensando en cómo podemos impactar mucho más a los emprendedores de Latinoamérica y no solamente emprendedores tech, sino darles todo el valor, conocimiento, network y todos los aprendizajes que hemos tenido en estos 10 años puestos al servicio de millones de emprendedores. A eso nos estamos dedicando. Vamos a lanzar ahora a finales de junio y la idea es impactar el ecosistema de emprendimiento ya no desde un vehículo de inversión y aceleradora, sino adicionalmente a eso con muchísimas herramientas que le pueden hacer la vida a los emprendedores muchísimo más eficiente y podemos tener más emprendimiento de mejor calidad en Latinoamérica. Para mí el ecosistema necesita un salto de calidad para acompañar a emprendedores que puedan aspirar a cosas a nivel mundial y ser realmente competitivos con los mejores ecosistemas del mundo. Y creo que esa es la gran apuesta que estamos intentando construir. Oiga, no hablamos de AI, inteligencia artificial, sé que le están metiendo también mucho a ese tema, pero ¿qué están viendo ustedes en los próximos años? Esto es una locura, es una absoluta revolución en todas las industrias. ¿Qué ven ustedes desde Rockstar? Yo creo que todas las industrias se van a revolucionar muchísimo con inteligencia artificial y yo creo que Latinoamérica va a dar un salto que va a ser muy significativo porque incluso hay muchas industrias que no se han terminado de digitalizar, no han empezado a utilizar tecnología del todo dentro de sus procesos y ya va a llegar la AI.
Entonces creo que va a haber saltos cuánticos en algunas industrias que todavía están muy rezagadas, pero que ni siquiera van a pasar por el típico software as a service, sino que van a saltar derecho a inteligencia artificial. Y creo que ese salto es una oportunidad de una ventana de tiempo, de oportunidad para los emprendedores monumental. Yo creo que se van a armar unas compañías muy buenas aplicando o desarrollando AI para sectores que están completamente, digamos que obsoletos en cuanto al uso de la tecnología. Viene mucho, lo primero que va a pasar es una creación masiva de agentes, que creo que esa es la primera capa, pero lo que viene detrás es esos que van a poder crear multiagentes y realmente el full stack de tecnología, como todo, para diferentes industrias, en donde un agente no sea la diferencia, sino cientos de agentes y todo integrado con ella. Ahí creo que va a estar la gran diferencia. Oye, y para nosotros los fundadores de compañías, los emprendedores que estamos un poco como aturdidos y no sabemos por dónde coger este animal de la inteligencia artificial, ¿alguna recomendación por dónde empezar a meterle un poquito de inteligencia artificial a nuestras empresas? Yo creo que primero no tenerle miedo a experimentar. O sea, métale, y hay muchas cosas, y cree un agente para la conversión de los que estuvieron interesados en este curso, pasen al otro. O sea, como crear agentes pequeños y empezar a jugar con eso y entender cómo se crea valor con esto. Yo creo que en los próximos 2 años todas las compañías van a atender todas estas partes muy operativas con inteligencia artificial y nos va a dar súper herramientas digamos, de procesos y ser muy efectivos en los procesos, que puede ser bastante, pues ya solamente eso puede cambiar la historia de las compañías de Latinoamérica. Por ahora yo recomendaría eso, empezar a jugar y no tenerle miedo ni pensar que hay que ser experto en probar. Adicionalmente que la AI está pensada para gente que no sabe de AI. Entonces, realmente ese concepto, no sé, cuando nacieron las apps o llegó la digitalización, había que saber de código para por lo menos testear o pagarle a alguien que supiera. En AI es al contrario. Cualquiera puede, está hecho para que uno arme un agente rápido y empiece a testear. Ya uno se va dando cuenta en donde sí es crucial tener y en donde es un nice to have, no me cambia nada. Pero yo creo que testear y poner a los equipos a que indaguen, a que creen cositas, a que lo vean cómo lo podemos incorporar, porque sí trae superpoderes. Oiga, se me viene a la cabeza una pregunta y es la edad del emprendedor. Uno tiene muchas veces en la cabeza que el emprendedor es, ¿no?, el recién graduado o el que se retiró de la universidad, tiene 20 años, se metió en un dorm con sus amigos a comer pasta al burro y a sacar su empresa adelante. Es un poco como, ¿no?, el mito detrás del emprendimiento. Pero lo que yo he visto, e incluso he leído un par de estudios de Babson, de Stanford y demás, que dicen que el emprendedor entre más viejo, si se quiere, o sea, de, no sé, de los 38 a los 43, creo que hablaba el último estudio que leí, tenían más probabilidad de éxito. Total. ¿Qué opina usted de eso? Totalmente. Yo creo que ese mito que se creó era realidad en su momento, porque pues claro, el emprendimiento todavía no tenía como casos de éxito y la gente que ya estaba con unas posiciones o unas carreras medianamente consolidadas, el salto no lo iban a dar a cero. Hoy en día que ya se ha desarrollado mucho, se está viendo en los mercados más desarrollados y se está empezando a ver en Latinoamérica, que el emprendedor que ya ha tenido una trayectoria, un conocimiento de una industria específica, tiene relaciones ya creadas, tiene, digamos que una hoja de vida más cargada. Algo de ahorros. Algo de ahorros, puede lograrlo y ser mucho más eficiente en lanzar una compañía porque sus insights son mejores, conoce más a la industria, ya tiene un poquito más de pellejo para montar una empresa. Entonces sí se está viendo una tendencia. Y si usted mira, por ejemplo, los batches de Rockstar, cada una de las camadas, el promedio de edad ha ido creciendo y subiendo. Hoy en día el promedio de edad de un batch de Rockstar está más o menos por los 43, 44 años. No diga, wow. Y antes era 26, 27. Sí. No quiere decir que hoy no invirtamos en gente muy joven, no. Sí. Pero sí los de
38, 35, 45 están llegando con muy buenas ideas, mucha energía, pero sobre todo también con mucho contexto de industria, insights y Buenísimo eso. relaciones muy buenas. Entonces sí, yo creo que ha cambiado completamente. ¿Y no cree que es también un mensaje de paciencia, pues, para la gente joven que se está graduando de la universidad, que dice, no, o emprendo ya o me dejó el bus? Hay mucho tiempo todavía, ¿no? Hay mucho tiempo y mucho por hacer, mucho por aprender. O sea, se puede, sí. Yo fui un emprendedor muy joven. Se puede, pero es diferente y uno comete menos errores teniendo algo de experiencia, algo de callo. Es que la experiencia vale muchísimo y uno de pronto de joven, pues sí, puede tener la energía, puede tener el costo de oportunidad cero, porque pues uno se va a vivir con los papás si tiene esa posibilidad y necesita $100 para subsistir, no necesita más. Pero no tiene la experiencia, la agilidad para contratar personas, manejar y liderar equipos. Ese tipo de cosas son indispensables y uno joven es difícil que lo tenga. Entonces yo sí creo que no hay afán, la mejor empresa de una persona puede llegar a construir a los 45, 50 años incluso. No, no hay afán. Y creo que también si uno emprende con algo de tranquilidad económica, con algo de ahorros, también el ciclo va a ser diferente y lo va a sufrir mucho menos. Oiga, no hablamos de un tema importantísimo y es emprender, invertir y ser papá a la vez. Se está Sí, estrenando como padre usted. sí. Bueno, no estrena, ya, ¿cuánto tiene su hija? Ya cumple 2 años, 2 años. 2 añitos. ¿Cómo le ha ido de papá? Bien, no, pues uno siempre responde que muy bien, enamorado, una niña Ahora sí increíble. diga la verdad, ¿cómo le ha ido? No, muy bien, pero es muy duro y le cambia a uno la vida radicalmente. Yo era un tipo que podía trabajar 65 horas semana, de 8 o 9 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, 7 de la noche, los sábados si tocaba. Rockstar tiene mucho evento de noche, entonces Claro, también 2 o 3 noches podía llegar tarde a mi casa y pues eso cambia radicalmente sí, porque claro. la prioridad es otra. Y chévere, pero sí es un reto muy grande y una nueva responsabilidad que no, yo creo que subestimaba mucho. Lo chévere de todo esto es que uno al final sí le cambia la vida, sí vive cansado, duerme menos, hace, bla, 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 pero al final uno no se cambiaría por nada porque es increíble. Entonces, pues yo creo que es adaptación, pero sí es otra responsabilidad más grande y más importante que las anteriores. Pero esto es un tema, porque incluso lo he visto hablando, creando incluso comunidad alrededor de, porque pues nunca se hablaba de esto. Y a uno no le enseñan a ser papá en ningún lado. Yo soy padre de tres y además emprendedor, entonces pues es doble reto. Pero es que cada hijo es una cosa distinta y es un, pues sí, es un reto que requiere mucha energía, ¿no? ¿Cómo cuida usted la energía? Total, yo creo que requiere mucha energía, pero adicionalmente también es todo el tiempo uno cuestionándose de, ¿debería estar acá filmando esto o debería estar con mi... pues, Todo el tiempo. y entonces si uno quiere construir algo grande que requiere sacrificios, a veces viajes, a veces cosas, uno todo el tiempo se está cuestionando, Sí, ¿será que estoy siendo mal papá? ¿Será que estoy siendo hay mucha culpa, ¿no? culpa? A mí me generó mucha culpa y entonces estaba en mi casa, pero me sentía culpable con Rockstar. ¿Será que yo estoy abandonando lo que yo quiero construir, que también es importante? Es difícil sobre todo eso. Y nos empezamos a dar cuenta que hablar de eso, en conversaciones así, la gente sentía mucha empatía y se sentía muy identificada con esto. Y entonces dijimos, bueno, pues hagamos una charlita de emprendedores lidiando con ser papás. Y resulta que se inscribieron como 300 personas. Sí, un Y bueno, desahogo. empezó, y solo hablando de esto, un desahogo de la gente diciendo, pucha, y al final el mensaje, pues por lo menos con el cual yo me siento más cómodo es, si uno podría, todos estamos intentando hacerlo lo mejor posible con nuestros hijos, pero cuando uno también es emprendedor, también siente que tiene otra misión, por así decirlo, y también es válido el ejemplo del trabajo fuerte, también es válido el ejemplo a los hijos de construir algo que tenga sentido. Entonces está bien también que uno también, los hijos también quieren ver a sus papás exitosos, los hijos Claro, también quieren ver ejemplos de, claro. de superación, de construcción de valor. Entonces está bien, pues obviamente tratar de optimizar el tiempo y darle mucho valor a los dos,
pero también es válido. A veces nos vendían mucho la idea de, no, toca trabajar hasta las 3 de la tarde, toca... Y pues no, eso no, o nos dimos cuenta muchos emprendedores, eso no somos nosotros, Sí, total. pero queremos ser buenos en las dos cosas. Y de pronto los hijos, pues en una edad tan chiquita, tan temprana, no lo entienden tal vez y no entienden por qué su papá a mí me lo cuestionan todo el tiempo, por qué te vas, por qué trabajas, por qué no estás aquí conmigo. Yo guardo la esperanza que más grandecitos lo van a entender y van a apreciar y van a admirar pues eso que uno está tratando de construir. Total, si a los, no sé, yo me sueño que a los 25 años de Elena todavía exista Rockstar y pueda decir, así, así diga que no, pero pudiera elegir, quiero ir a trabajar allá, quiero ir a seguir en eso, que lo vea, que eso me da energía y me gustaría mucho. Claro. Ya si se vuelve artista o otra cosa que no tiene nada que ver, pues buenísimo, pero que exista. Y que Buenísimo. también se sienta orgullosa que sí se puede crear cosas, que se puede romper techos, que se pueden... Creo que eso también es muy importante. Entonces Sin esa duda. comunidad se terminó generando gracias a eso. No, y sin duda Elena va a estar súper orgullosa de lo que ustedes han construido, Feli. Ya para cerrar, de pronto algún mensaje para los emprendedores que nos están viendo o incluso los inversionistas que quieren invertir en emprendimientos, pero sobre todo para la gente que quiere emprender, cambiar algo de la región, solucionar algún dolor o algún problema. Yo soy un fiel creyente que el emprendimiento es de las rutas más efectivas para los cambios sociales. Y creo que la región necesita el emprendimiento, tanto de los emprendedores como de los inversionistas. Porque creo que si queremos cambiar este panorama, tenemos que crear compañías de valor, crear valor, solucionar problemas de la humanidad y el emprendimiento cambia realidades. Yo creo que tradicionalmente nosotros tenemos tres movilizadores sociales muy, muy fuertes en la región. La educación, que es el que más fuerza le hemos metido y tenemos que seguirle metiendo, pero también está el emprendimiento y otro que existe, bueno, dentro de las legales, porque hay otras ilegales. Otro que existe y que también ha cambiado muchas realidades es el deporte y el arte. Necesitamos sistémicamente, en mi opinión, cambiar y meterle fuerza al emprendimiento y a estas diferentes formas de movilización social, porque eso solo va a generar progreso, mejores compañías, competitividad. Y por eso le dedicamos la vida a esto, porque de verdad yo creo que la mejor forma de cambiar la región no está en la política y en el gobernante de turno, sino está en crear cosas que generen valor y en educar a las personas. Brutal. Me encanta ese mensaje, lo comparto 100% y Feli, de verdad, toda la suerte del mundo con este nuevo emprendimiento, que sigan impactando muchas vidas con Rockstar y a través de muchos emprendedores que están ayudando en la región y bueno, nosotros felices de poder apoyarlos en lo que necesiten. Pues muchas gracias por la invitación y nada, encantado de estar acá, los admiro y los respeto mucho, creo que se los he dicho fuera de micrófono, pero me parece que esta educación, este formato y esto que han creado en comunidad me parece increíble. Entonces, de verdad, gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Brutal. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias.